Este espacio propicia la relación poética entre filosofía y artes, y desde allí se tejen redes para sentir la movilidad del pensamiento. Este siempre es un fluir hacia lo inesperado. Aquí comienza el podcast, Las Artes y lo Sentido. Hola, buenas tardes. Por aquí estamos en el sexto podcast de Las Artes y lo Sentido, que se intitula Máquinas. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Alfredo Paredes Beckman. Aquí Roger Pincay, listo con nuestro nuevo programa. Vamos un poco a jugar con otras ideas que tiene una finalidad de un podcast introductorio para los próximos que vendrán sobre este tema. Nos estamos desarticulando de este cuerpo. Y es que nos toca un libro interesantísimo, El Antiedipo, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, el cual justamente toma este cuerpo y le saca las partes, los órganos. Es disruptivo lo que queremos hacer hoy para encontrar otras derivas, otros juegos y hablar de esto que es El Antiedipo, un texto que es como los libros de Deleuze y Guattari, que son libros infinitos. Es un libro infinito, es un libro publicado en 1972 en francés. Tiene como subtítulo Capitalismo y Esquizofrenia. Es el primer tomo de ese porque el segundo tomo es 1000 mesetas. Vamos a hablar un poco de él de manera, como decíamos, muy suelta, un poco jugando con esta idea de producción y de deseo que también hay en este libro. Y digamos entonces, grosso modo, que Deleuze y Guattari hacen una máquina que es el Antiedipo y una máquina con su propio pensamiento para generar otras máquinas. ¿Y qué están haciendo para mí en este libro? Están obviamente cuestionando toda la tradición de un pensamiento en torno al deseo, de un pensamiento en torno al cuerpo, en torno a la idea incluso de organización social, de máquina social, o sea, ponen todos esos elementos en cuestión. Es interesantísimo pensar que esa máquina de Deleuze y Guattari se unía para poner en riesgo la filosofía, o sea, la tradición filosófica. Siento que desde ahí podemos abordar de manera muy transversal unos pensadores y un pensamiento súper activo que está en movimiento. Lo que a mí más me gusta de Deleuze y Guattari es que uno ve el pensamiento haciéndose en su propia escritura y que buscan además ser muy cuestionadores de la doxa de su momento y de la filosofía instaurada en su momento. ¿Quiénes son estos Gilles Deleuze y Félix Guattari? Nosotros los conocemos, los leemos, nos consideramos muchas veces deleuzianos. Aparecen, hacen líneas de fuga, devienen. Pero ¿quiénes son estas personas? Hablemos un momentico sobre eso. Aparte de nuestro profundo amor y nuestra profunda gratitud con los pensadores que han cuestionado nuestra manera de pensar y que uno no puede después de estas lecturas pensar de otra manera. Es tan fuerte su pensamiento y esas posibilidades que abrieron en su infinidad también que cuesta mucho dejar de pensar como ellos. ¿Cómo venía sobre todo Deleuze trabajando? Deleuze venía trabajando como un comentador de la filosofía. La filosofía francesa es una filosofía del comentario. Claro que es un gran pensador, era muy fuerte, pero ¿qué libros tenía él antes de encontrarse con Guattari y hacer esta máquina deseante que hacen con este libro colectivo que además es la idea de un tercer cuerpo? Había escrito un texto sobre Kant, el libro de las 3 críticas, había escrito un libro sobre Proust, sobre Nietzsche, tenía 2 libros. Ya había hecho su diferencia y repetición, ya lo había hecho. Su diferencia y repetición es su tesis doctoral, que es también un gran texto muy influenciado por el pensamiento obviamente de Bergson y por Nietzsche, que es tan fuerte también en el pensamiento de Deleuze, y había hecho también un libro sobre el empirismo. Y lo de Spinoza también. Que es del 68, pero también tenía el libro sobre lógica del sentido.
Y es interesante ver cómo hay esas movilizaciones. Guattari, por su parte, estaba trabajando el psicoanálisis, tenía el inconsciente maquínico, el libro del inconsciente maquínico, que es un libro muy, muy ligado a muy fuerte. De hecho, Guattari era muy, muy experto también en Proust. Ahí construye toda la idea del inconsciente maquínico en Proust. Guattari lee diferencia y repetición y una cosa cambia. Guattari era muy cercano a Lacan y a partir de unos amigos que le sugieren la amistad con Deleuze empiezan a escribirse. Deleuze le invita a Guattari a tener un encuentro, pero después del Mayo francés que se da al fin el gran encuentro y el trabajo que dan adelante. Vienen de dos universos distintos y Guattari trabajaba muchísimo el psicoanálisis y después de que ese es el elemento que señala de cómo toma una cierta distancia con Lacan y con el estructuralismo lacaniano y con el lenguaje como lugar de interpretación del inconsciente, va a tomar la otra deriva y es empezar a pensar el esquizoanálisis, que era en ese momento también donde se van dividiendo las escuelas, digamos, de conocimiento, que lo hemos dicho en ese momento. Por ejemplo, estaba Deligny trabajando con autistas porque no se soportaba a los esquizofrénicos hablando y hablando, esos flujos de palabras, esos flujos maquínicos, y entonces se va a trabajar con autistas y encuentra otro flujo territorial, y después se van a trabajar a la clínica Laborde y ahí encuentran a todos los esquizos en esto que está señalando, que es su trabajo experimental, ver el esquizo, cómo se produce, cómo performa, y después trabajar tanto en un lugar que para ese momento no era un eje fundamental y era Brasil, es decir, venir a Brasil. Guattari se viene a Brasil, funda todas las escuelas de esquizoanálisis en Brasil. Entonces son esos universos que a la vez colisionan y producen algo distinto. Deleuze viene de una tradición filosófica, por eso son gente que tiene muchísima escuela, en el sentido en que vienen escribiendo libros de filosofía, al menos en el caso de Deleuze, y Guattari sí tiene una deriva, pero él siempre reconoce lo que le pasó a él con la escritura al encontrarse a Guattari, es decir, la afectación que eso generó. Estos dos pensadores forman un tercer cuerpo, forman algo que es el entremezcla, o sea, se está entremezclando. ¿Por qué vamos a hablar del inconsciente maquínico? ¿Qué diferencia el inconsciente a lo que está preguntándose Deleuze y Guattari? Desde el siglo XVIII se tenía una idea de verdad. La verdad estaba pensada desde la razón, desde la conciencia, es decir, una razón consciente. ¿Qué va a pasar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Sigmund Freud se inventa, porque Lacan lo dice en el Seminario 10, se inventa esta idea del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Él ataca, porque Freud elabora el psicoanálisis desde un giro copernicano de la hipnosis. Hay que pensar esto y hay que tenerlo claro. Es un giro copernicano desde la hipnosis. En el psicoanálisis, todos conocemos qué es la hipnosis, ¿no? Una metodología la cual determina que una persona entra en estado Z1, Z2 o Z3, que son pequeñas profundidades en la cual uno queda adormitado y entran unas disposiciones, unas ideas, y es decir, hay alguien que habla por ti, o alguien te habla y tú operas. Freud dice, esta práctica no funciona, hay que darle una vuelta. Ahora, el paciente va a hablar y yo voy a callar. Desde el caso de Anna O, el Talking Cure, que dice la palabra que sana, la palabra que cura, se va a generar esta práctica que se llama psicoanálisis. Entonces va a haber un inconsciente que responde a la conciencia. Es decir, nosotros no somos dueños de nuestras acciones, de nuestras verdades. Freud se elabora un sistema de represión, un sistema de neurosis, que es para otro espacio, pero tenemos este momento. El inconsciente como algo interior, algo profundo, y lo que queda por fuera está la conciencia. Lacan va a darle otro giro, pero no desde la práctica, porque Freud hace un giro de la práctica, de la transformación de hipnosis a psicoanálisis. Entonces Lacan hace un giro del inconsciente. Dice, el inconsciente no es esto profundo que está alojado en tu alma, es decir, la psique, sino es este bombardeo de imágenes que nos van midiendo. En este sentido, hay un giro, un desplazamiento, más bien en palabras técnicas, en las cuales el Edipo tiene un movimiento. El Edipo tiene la falta, y es una falta sensible al exterior. Entonces, si para Freud el inconsciente era interior, para Lacan es exterior. Y luego, en últimos momentos, va a ser lo inconsciente.
es un debate, pero a mí me parece que lo que hace Freud es teorizar el inconsciente, pero no inventárselo. Esa es mi perspectiva. Yo pienso que, por ejemplo, el inconsciente ya está en Dostoyevsky, ya está en la literatura. Lo que hace sí es construir un lenguaje para poderlo pensar, hacer ese tipo de movimientos. ¿Y qué va a hacer entonces Deleuze y Guattari con la tradición que venían, por ejemplo, con lo que decíamos de esta tradición de la psiquiatría y del psicoanálisis que venía Guattari? Van a hacer implosionar el concepto de inconsciente que viene de Freud y de Lacan. ¿Y para qué? Es la aproximación que yo les propongo, es para decir todo es del orden del inconsciente, y lo que hizo Lacan y Freud también, reducir el inconsciente a una estructura, sea la estructura, por ejemplo, de los grandes arquetipos al estilo Freud de el Edipo, o en el caso de Lacan lo que decía, de exterioridad de las imágenes. Para Freud es un relato. O sea, el inconsciente, o bien toda esta figura la cual nos hace neuróticos, es un relato, el de Edipo. Lacan va a cambiar eso también y va a pensar desde la estructura, desde los matemas. Pero el problema de Lacan es, él se queda igual con una base freudiana. El nombre del padre, el NP va a referenciar el nombre del padre, el nombre de la madre también va a ser por NM, cuál es la falta. Todo esto está pensado desde un relato freudiano. Pasamos de la interpretación de Freud a la estructura de Lacan, y que es lo que justamente va a ser fragmentado y fraccionado por el pensamiento de Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari toman de manera puntual momentos en los cuales utiliza inclusive conceptos, palabras que a Freud y a un Lacan temprano, porque hay muchas cosas que son un Lacan temprano, toman sus palabras para hablar. Como cuando estamos hablando de fragmentado, estamos haciendo referencia al seminario 1 y dice, claro, aquí están hablando de esto, pero él coge, articula y agarra y asfixia el deseo. Que ahí es donde está el elemento, la pregunta por el deseo. ¿Cómo se trabaja el deseo en cada uno de estos casos? Estoy de acuerdo contigo que están pensando con los términos de ellos, porque están diciendo, claro que nosotros conocemos a Lacan, claro que lo hemos leído, claro que hemos leído a Freud, claro que hemos leído a Marx. Estamos pensando, pero estamos buscándole otras alternativas, como cuando decían, oye, pero ¿cómo se puede pensar que el inconsciente tiene esa estructura tripartita de padre, madre, hijo, cuando eso es una invención burguesa de la Austria de principios del siglo XX? Eso no tiene nada de universal. Uno no delira sino con su sociedad, y no es el mismo delirio. Ellos empiezan a cuestionar eso, que era además el discurso del que todo el mundo estaba hablando, donde la gente en Europa se estaba psicoanalizando, yendo a la terapia, a esa relación privada con su psicoanalista. El psicoanálisis puede existir como práctica, como disciplina clínica, pero hay algo en el psicoanálisis, y es que se declara universal el principio de la naturaleza inconsciente, del alma. Esa es una cuestión, y algo que por ahí es la naturaleza, ¿no? Algo por ahí que hay que precisar es eso, naturaleza. En el capítulo 1 de Deleuze y Guattari en el Antiedipo nos está diciendo que la naturaleza es un proceso de producción esquizofrénica. Freud y Lacan no lo cambia, dicen que todos somos neuróticos. Freud ya al final va a decir, sí, tenemos un poco de perversos, un poco de psicóticos, pero el principio es, somos normal, la normalidad es la neurosis. Acá dicen, no, y cita, lo brillante y la verdad yace en el delirio. Es decir, ese delirio no es algo que hay que curar para Deleuze y Guattari. El anti-Edipo. Cuando tú dices eso tiene unas consecuencias tan fuertes. Ok, hay un gran arquetipo para analizar el inconsciente que es Edipo. ¿Qué significa hablar de un anti-Edipo? Y entonces el anti-Edipo sería justamente el esquizo. Sería esa figura del esquizofrénico. Cuando ellos hablan, por ejemplo, capitalismo y esquizofrenia, ¿a quién se refieren cuando hablan de un anti-Edipo? Si es ese personaje esquizofrénico que a ellos les va a permitir preguntar y posicionar en otro lugar la idea del deseo. Desde el antiedipo están como invirtiendo todo eso que venía, como el deseo se planteaba desde Platón, que era la falta. ¿Por qué es una máquina? Deleuze y Guattari empiezan el antiedipo diciendo todos son máquinas. ¿De qué están hablando? Que aquí vale ya hablar sobre el inconsciente maquínico, porque ya cuando nos ponemos a pensar que todos somos máquinas, estamos referenciando a algo específico que
es que para el psicoanálisis se creía la esquizofrenia, la psicosis, como un polo de la naturaleza, es decir, un registro que está lejos, que nosotros los neuróticos veamos a los esquizofrénicos acá, entonces los aislamos. Creamos un lugar donde los metemos a todos, somos civilizados, somos inteligentes, felices, y mientras vayamos a consulta. El esquizofrénico está aislado por allá. Deleuze y Guattari dicen, no son un polo de la naturaleza. Algo que Lacan de cierta forma estuvo comentando en el 32 con su tesis sobre la psicosis, que estuvo por ahí acariciando un poco la idea de que posiblemente seamos psicóticos. Es mucho más complejo que esto, pero la idea igual está ahí. Capitalismo, esquizofrenia, y como capitalismo estamos pensando en la producción. ¿Cuál es la producción, o que tiene que ver con proceso, de un inconsciente que trabaja de una manera maquínica y deseante? Si yo hablo de un inconsciente maquínico, entonces lo que estaban señalando hace un momento, y que es la gran intención, por ejemplo, de Deleuze y Guattari, es sacarnos de la idea de la naturaleza, de una naturaleza dada, de una naturaleza que la pongo como punto de partida, y más bien entonces partir de las máquinas, de esas máquinas que son deseantes, que son agenciamientos, que son construcciones donde solamente desde el encuentro se producen y activan las máquinas. Estas máquinas que son máquinas deseantes, y que Deleuze y Guattari no van a pensarlo en absoluto desde el lado mecánico, ni desde el lado técnico, ni desde el lado social, porque las máquinas técnicas o las máquinas sociales están subsumidas por la máquina deseante. Es decir, la máquina deseante es la que produce máquinas sociales o la que produce máquinas técnicas. Pensar no en términos de una naturaleza dada, sino en términos de producción de máquinas y producción de flujos. Yo tenía aquí una cita que justamente conecta un poco con lo que decías. Es de la página 15 del Antiedipo. Todo objeto supone la continuidad de un flujo. Todo flujo, la fragmentación del objeto. Sin duda, cada máquina órgano interpreta el mundo entero según su propio flujo, según la energía que le fluye. El ojo lo interpreta todo en términos de ver, el hablar, el oír, el cagar, el besar, pero siempre se establece una conexión con otra máquina, en una transversal en la que la primera corta el flujo de la otra o ve su flujo cortado por la otra. La idea del ojo, ¿cierto? El ojo va a ser bien interesante, y por eso las exploraciones sobre la idea de los esquizos, cómo desaparece la idea de órgano. Y más bien el ojo no es un órgano con una función, sino que es una máquina que produce. ¿Qué significa esta máquina ojo en el arte, por ejemplo? O sea, cómo produce realidades, porque ese va a ser lo interesante, es decir, la producción de lo real. Lo real no existe, lo real se produce, y se produce ahí, o sea, en esas lógicas de relaciones, ahí se están produciendo, que era un poco lo que a mí también me interesaba seguir pensando. Pensar que el sol no es una naturaleza, que el sol es una máquina. Pensar que un río es una máquina, que es una máquina que entra en interacción con otras máquinas. Pensando más que nada en revolución industrial y todas las consecuencias, la revolución de la electricidad, todas estas cuestiones nos hacen pensar que las máquinas son netamente técnicas. Se hacen pensar que las máquinas responden a una economía de la producción que tiene una finalidad, un producto. Deleuze y Guattari nos dicen, existen máquinas técnicas, sí, pero antes de eso estuvieron las máquinas deseantes que hicieron estas máquinas técnicas, y que nosotros no tenemos netamente el proceso y producto, sino que también no tenemos una finalidad, sino que tenemos un proceso que encierra ya el producto, y que también está la incorporación de este producto dentro del proceso. Es decir, el producto es el proceso hacia el infinito, porque el capitalismo te dice, claro, entre más objetos vamos a producir, como dice Adam Smith, el alfiler, el producto. Acá no, aquí no hay alfiler, hay una persona haciendo el alfiler, y cómo estas máquinas deseantes asocian y conectan, es decir, que tienen que ver con una idea transversal que relaciona entre cuerpos. Deleuze y Guattari en un momento habla de máquinas deseantes binarias. ¿A qué se refieren con esto de una máquina deseante binaria? No estamos hablando de la máquina técnica. Ya en la cita, por ejemplo, que leía Roger, se siente
esa relación de lo binario, es decir, esa idea del encuentro de las máquinas para producir algo que desde el orden incluso no necesariamente de lo previsible, es decir, un ojo cuando se entra en relación con otra máquina no sabemos qué produce, como esta máquina social que, como bien lo decías Juan, es una máquina producida por la máquina deseante, es a la vez un corte del flujo. La idea misma, por ejemplo, del trabajo, o sea, la manera como está organizado, como fue organizado el taylorismo, de esta idea del alfiler, pero el alfiler es una cadena de producción, y en esa cadena de producción él es un elemento que produce una cantidad de obreros, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo es cortando ese flujo deseante y convirtiendo ese flujo deseante con sus distintos cortes en un material del capitalismo. Entonces mi tiempo de vida, de la vida en general, queda supeditado a un tiempo del trabajo que está completamente fragmentado. Y ahí vuelvo sobre la pregunta de lo binario, porque ahí la máquina capitalismo se inscribió en mi máquina cuerpo para proponerme un tipo de organización, que son con las que ellos también están desencajando, porque ellos están cuestionando esas maneras de organizar los cuerpos, como cuestionaban las maneras de organizar el cuerpo el psicoanálisis también. Están cuestionándolas y a la vez diciendo que aquí hay una manera de cortar los flujos, de organizarlas, y entonces si eso se fractura, ¿hacia dónde nos vamos? El psicoanálisis está creando sujetos neuróticos para la producción capitalista. ¿O es el capitalismo el que está produciendo seres neuróticos y que entonces la cura, entre comillas, porque te quedas eternamente con el psicoanalista, es la terapia de ese que te va a tratar de dar paliativos para que te conserves en esa máquina organizada que es el capitalismo? Es binaria porque primero hay un flujo, que la primera máquina corta a su vez el flujo de la segunda, y por esto tenemos implícito la idea de proceso y procedimiento. Deleuze y Guattari en este primer capítulo trae un ejemplo que me parece fundamental para pensar lo binario, y es cómo la boca conecta con el seno al momento de amamantar, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay una cuestión en la cual la máquina se asocia con la otra, conecta con la otra. Y hay tres momentos. La máquina se junta, es decir, hay una boca, seno, primer momento. Luego hay una asociación, hay un reconocimiento, hay una interconexión, hay una cercanía, y luego hay una identificación. Dice, esto es esto, lo otro, y pasamos a conectar. Aquí lo interesante de esto es que si solo fuera 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, estaríamos teniendo un orden y un cuerpo, organizado, donde el organismo está organizado. Acá, en cambio, cuerpos sin órganos, los órganos están haciendo conexiones, interconexiones, al mismo tiempo con diferentes maquinarias. O sea, hay una maquinaria que está conectando todas estas máquinas entre sí. En algún momento habla en contra, digamos, de la noción que se tiene de género. Dice, no hay género sino conexiones. El pensarlo desde solamente conexiones te habla de todas las posibilidades. Yo no me puedo dejar de asombrar del cuidado de los términos y de la novedad del antiedipo. Esta figura del seno y el bebé que succiona el seno, y donde se arma un encuentro de dos máquinas, o sea, una máquina que hace el flujo, la leche, por ejemplo, y la máquina que succiona, que es la boca del bebé, y hacen un encuentro de dos máquinas, a la vez nos lleva al ejemplo también de Schreber, porque Schreber era el que sentía los senos en el culo. El presidente Schreber, que es la figura muy clásica del esquizofrénico. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ya no es el mismo seno del bebé que succiona el que está en el culo del señor Schreber, sino que es otro tipo de seno, que es un seno en términos de flujo intensivo, porque todas las máquinas son flujos intensivos, y por eso yo corto sus flujos para que entren en relaciones, pero esa intensidad de los senos, de diferentes expresividades maquínicas o intensidades, se pueden sentir en otros cuerpos, en otros lados, y ahí volvemos a la pregunta de un cuerpo que no tiene una organización anatómica, que es un cuerpo sin órganos en ese sentido, porque se vacía de la organización. Como diría Artaud, decía, el problema no es el órgano, el problema es la organización
función de los órganos. Me hacía pensar en esta idea que, por ejemplo, el asunto de lo no binario ahí se tendría que volver a repensar. Si el presidente Schreiber está sintiendo los senos en su culo, ¿qué pasa ahí con la lógica binaria, por ejemplo, maquínica que se está produciendo en este caso? Lo que pasa es que en esta época se estaba pensando sobre todo en el código. Yo ahorita también me gusta ver las nuevas tecnologías y lo que comentábamos, que hay robots que claro, tienen códigos, pero no tienen lenguaje. Pero últimamente se tiende a que hayan robots con lenguajes de programación específicos, más amplios, con inteligencias artificiales. ¿Qué ocurre en ese sentido? No tiene que ver con un asunto de lenguaje, como cuando uno ve los signos, por ejemplo, y cuando uno ve todos los signos y la manera como también Deleuze en Proust y los signos empieza a hablar de esos diferentes tipos de signos, los signos mundanos, los signos amorosos, los signos sensibles, los signos del arte, y hace que todo esto empiece uno a sentir que entonces una máquina produce signos. Lacan dice en ese tiempo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y ahí está la crítica. Y acá es todo lo contrario, porque estamos pensando en un inconsciente maquínico que se conecta. No es un discurso, no es un lenguaje, no es una estructura, como lo pone Lacan. No son imágenes que desde el exterior esculpen tu psique, sino acá hay una conexión, interconexión. Quiero leer esta página 15. Las máquinas deseantes son máquinas binarias. Las máquinas deseantes son máquinas binarias, de regla binaria o de régimen asociativo. Una máquina siempre va acoplada a otra. La síntesis productiva, la producción de producción, posee una forma conectiva y además, siempre hay, además de una máquina productora de un flujo, otra conectada a ella y que realiza un corte, una extracción de flujo, el seno, la boca. Y como la primera a su vez está conectada a otra con respecto a la cual se comporta como corte o extracción, la serie binaria es lineal en todas las direcciones. El deseo no cesa de efectuar el acoplamiento de flujos continuos y de objetos parciales esencialmente fragmentarios y fragmentados. El deseo hace fluir, fluye y corta. Me gusta todo lo que fluye, incluso el flujo menstrual, que arrastra los huevos no fecundados, dice Miller, en su Canto del Deseo. Bolsa de aguas y cálculos del riñón, flujo de cabellos, flujo de baba, flujo de esperma, de mierda o de orina producidos por objetos parciales, constantemente cortados por otros objetos parciales, que a su vez producen otros flujos, cortados por otros objetos parciales. Todo objeto supone la continuidad de un flujo. Todo flujo, la fragmentación del objeto. Sin duda, cada máquina órgano interpreta el mundo entero, según su propio flujo, según la energía que le fluye. El ojo lo interpreta todo en términos de ver. El hablar, el oír, el cagar, el besar. Pero siempre se establece una conexión con otra máquina, en una transversal en la que la primera corta el flujo de la otra o ve su flujo cortado por la otra. Y se une a la cita que ya había retomado hace un momento Roger, pero que nos hace enfatizar en una serie de aspectos que quizás son los que nos permiten preguntarnos, hacer resonar esta idea de qué tipo de máquinas nos están haciendo pensar Deleuze y Guattari. Esta relectura funciona siempre al momento de la diferencia. Nunca se lee un texto de la misma manera. Podemos leer esto de diferentes maneras y de pensar cómo las máquinas están antes que una cuestión del relato freudiano. Hay unas máquinas inconscientes que se disocian de un relato teatralizado del inconsciente. Esta relectura que a su vez hace del inconsciente, porque va a ser una cuestión psicoanalítica, nos hace pensar también un inconsciente como una función también política, o sea, politicemos el inconsciente, ¿no? Yo creo que va por ahí también el asunto. Que por ejemplo, es esta idea del inconsciente de la que hablaba Freud y hablaba Lacan, tienen una suscripción histórica puntual, es decir, no lo naturalicemos. Esa es también la pregunta que me parece que está resonando ahí. Estamos rasguñando el libro porque es un libro infinito, como lo es 1000 mesetas, algo que ya se va sintiendo con lo que acabamos de leer, de citar, de comentar, de argumentar, y es la idea de
un cuerpo sin órganos. Vale la pena recordar que el término cuerpo sin órganos viene de Artaud, del poema Para terminar con el juicio de Dios, donde Artaud, que es también el personaje esquizofrénico del arte, o sea, es esta figura esquizofrénica que además le producía mucho dolor a su cuerpo y que hace que él empieza a sentir esta especie de desencajamiento de su propio cuerpo y a sentir que el cuerpo está mal hecho y que hay que volverlo a hacer. Él decía, como llevemos el cuerpo al quirófano y volvamos a ser el humano. O sea, esa idea de volver a ser un humano porque hicimos esta organización de los órganos, y esta idea también que tenía Artaud era la idea de las glosolalias, ¿cierto? O sea, de coger también y explotar el lenguaje y empezar a ver esa fragmentación que vivía con su propio cuerpo. Deleuze y Guattari han visto esa relación como de un término poético, ellos construyen un concepto filosófico. El cuerpo sin órganos me remite a Spinoza, esa relación del hombre-naturaleza. El huevo es el ejemplo paradigmático que pone Deleuze. La idea del huevo es pensar que ahí no hay nada estructurado, que no hay ninguna organización, lo que hay es unas potencias, y esas potencias podrían tomar muchísimas vías. Esta posibilidad que hace también que el cuerpo sin órganos sea el cuerpo donde no se puede hacer un registro psicoanalítico. Lo que decíamos hace un momento, Freud no soportaba los esquizos, pero además el esquizo siempre es un ser que hace flujos y flujos y flujos y flujos, que lo está desencajando todo y que en ese desencajar está mostrando esa producción de los flujos desencajados. Freud habla de la economía de la libido, que es una economía de lo sexual, de lo sexuado también, pero para Deleuze y Guattari el esquizo hace algo totalmente distinto. El esquizofrénico hace economía política. Toda la sexualidad es asunto de economía, entonces. Ahí viene la cuestión. La sexualidad es un asunto de economía, porque es la economía de la libido, porque la relación sexual, según Lacan, no existe. No se la puede graficar, es algo que ocurre dependiendo de goce y de la falta. Entonces dice, claro, ustedes están hablando algo bastante interesante. Dicen que es una economía de la libido, pero acá nosotros decimos, la sexualidad es consecuencia de esta economía, pero el esquizo hace una economía política. Lo que va a ser sexualidad va a ser una consecuencia de este proceso, no va a ser algo que condicione. Entonces es algo totalmente contrario. La idea también del esquizo, un poco como lo decíamos ahorita con estas máquinas de organización, porque cuando yo organizo un cuerpo, entonces yo estoy haciendo una máquina social que organiza los cuerpos. Lo que va a hacer un cuerpo sin órganos es buscar esa desorganización, que es una desorganización también de la idea de sujeto, la manera como hemos pensado el sujeto, y en ese sentido es también una máquina deseante, el esquizo. La idea, por ejemplo, que también se siente mucho cuando hablamos de todos son máquinas y son máquinas deseantes, estamos diciendo todo es materia, y en esa materia lo que yo tengo que ser sensible es a esa relación con los flujos. Y así ellos plantean, por ejemplo, esta idea de cómo había tres conceptos: la disociación, el autismo y el espacio-tiempo, o el ser en el mundo. Esa figura trinitaria que es común a este problema de la esquizofrenia, o que va a encontrar esa idea de otras derivas para la esquizofrenia. Yo diría entonces, desde la pregunta por el esquizoanálisis o por la esquizofrenia, entonces nosotros tendríamos que volver a plantear obviamente una idea de cuerpo y una idea de deseo. ¿Cómo pensaríamos entonces ese deseo? Como producción. El deseo entonces sería en tanto que producción, y en oposición a una tradición filosófica que hablaba del deseo como falta. Entonces esa idea de producir, ¿y producir qué? Lo real mismo. Entonces la idea de siempre, y ellos hacen un recorrido que es muy sencillo, pero que es un recorrido que obviamente atraviesa nuestro pensamiento, nuestras cartografías del pensamiento de una manera muy fuerte, y es venir a Platón y pensar que en Platón siempre era la idea del deseo como falta. Después está Kant, que Kant, por ejemplo, cuando hace la estructura de las facultades, tiene la facultad de desear, pero en esa facultad de desear siempre
siempre lo relaciona con la idea del fantasma o de la ilusión. Y finalmente el psicoanálisis, que también habla de un mundo que sería del orden de lo irreal, en términos de un deseo que siempre está faltando, que siempre sería un doble que está ocultando la realidad. Acá en cambio nos hablan de un flujo infinito, es decir, de una producción deseante, donde el esquizo es un homus natura, que tiene una producción incesante que parte desde un proceso de physis. Desde ahí nos planteamos otra mirada, otra perspectiva del deseo, que no va a ser para nada comparable a la tradición filosófica y psicoanalítica del momento. Entonces, producción de pasiones, producción de acciones, consumos, registros, angustias, dolores, es decir, una producción expandida. No es el capitalismo y su finalidad del producto el que procesa, sino nosotros procesamos, y como consecuencia de esta maquinaria deseante está el capitalismo como otra máquina. Sentir, por ejemplo, que esta idea que tenemos de un deseo, pero un deseo que produce lo real, que hace mundo, nos pone completamente en otro contexto, porque nos interroga sobre la idea de una realidad que siempre hemos visto como falta, como que es insuficiente. De ahí sale la idea de la gente, de la queja, de pensar en las utopías, de pensar en un mundo mejor y decir, oh no, o sea, esperen, es que no hay otro mundo distinto a este, sino que se viene produciendo completamente por todas estas máquinas deseantes que estamos activando todo el tiempo desde esa relación de los flujos y los cortes, y nos lleva a líneas, por ejemplo, de tradiciones nietzscheanas. O sea, cuando Nietzsche dice, bueno, la vida es el error, lo mismo que decir lo real se produce también, y se va produciendo en su condición. No hay una apariencia y una ilusión, ¿no? O sea, todos estos elementos caen por su peso para ponernos únicamente en que lo real se produce desde máquinas deseantes. Y es justamente como estas máquinas deseantes tienen el error para que funcionen, mientras que las máquinas técnicas se terminan averiando, se terminan dañando, se terminan estropeando. Acá hay un deseo que no está asfixiado por Edipo, sino un deseo que está expandido, ¿no? Que está libre, y que es, en cuanto a producción, proceso implícito y también producto, está expandido. Este año cumple el Antiedipo 50 años y fue un libro en su momento censurado por Lacan, que se prohibiese todo conversatorio, todo evento relacionado con el Antiedipo. Un gusto estar aquí, Roger y Juan Alfredo, con ustedes como siempre. Seguimos conversando una próxima vez. Un gusto y buena tarde a todos, a todas que nos escuchan, y hasta una próxima. Este es un podcast del Semillero de Investigación en Artes, las Artes y los Sentidos. Idea original y producción ejecutiva de Olga López. Ha sido escrito, dirigido y narrado por quienes durante esta edición conforman el semillero: Olga López, Milagros Ortiz, Alejandra Carvajal, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes y Roger Pincay. La edición y el diseño sonoro son de Antonella Zamora, con la colaboración de Marcela Roura. Las Artes y los Sentidos fue grabado en los estudios de Radio UArtes, ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2022-2023.